clase que yo subí la semana pasada, el jueves. Pero bueno, no sé, ustedes me dirán, ¿tuvieron oportunidad de leer o todavía no? Sí, ¿no? Un poquito. Un poquito, pero muy poquito, profe. Ok, ok, Sí, la está primera bien. parte. Pero Bien. conozco a los autores. Ah, por ejemplo, a Marín. Sí, porque la ven en primer año, ¿no? Así es, profe. Y Alan conoce los autores porque ya vio el enfoque en primaria. Y bueno, Cristina creo que no. Bien. Marín Entonces, sí conozco, profe. sí, bueno, la viste en primer año a esa autora. Estamos. Bueno, entonces hago como un repaso de lo que ustedes van a encontrar después en las clases, y eso lo voy a hacer como más o menos rápido, porque después ustedes lo pueden leer en detalle en la clase que escribí yo, y también en los materiales teóricos, que ahí ya tienen más información, eso ya es más denso, lo tienen que leer con más tiempo. Y después, entonces en la primera parte, hago el recorrido por el contenido de la clase teórica, digamos. Y después, en una segunda parte, me gustaría detenerme en los ejemplos de actividades que les subí, eh, como para analizarlas juntos, ¿sí? Y ver en concreto, en actividades concretas, ¿sí? Cómo se desarrolla, ¿sí? El enfoque, ¿sí? Bien, entonces voy a presentar un PowerPoint. Me pierdo porque se me cambió el formato del Meet. Ah, es acá. ¿No? Ahí ¿El, está. el formato del Meet se te cambió? Sí, hace 2 días creo que se me cambió. No sé, Sí, se actualizó la Se cosa y se me actualizó. cambió. Entonces a mí tengo que andar también. buscando las cosas en otros lugares. Bien. Bueno, ¿ustedes pueden ver mi pantalla ahí? Sí, se ve bien, Susi. Sí. Sí, 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 Bueno, se ve perfecto. si me quieren interrumpir, alumnos o profes, o sea, me interrumpen porque yo no los veo ahora, ¿sí? Así que no hay problema, me interrumpen y pueden hacer sus aportes, comentarios o consultas. Bien, el enfoque didáctico que se propone actualmente para la enseñanza de la lengua, ¿sí? Es el enfoque comunicativo, ¿sí? O el enfoque comunicacional, ¿sí? Depende de la bibliografía que lean, si aparecen esas dos denominaciones. Enfoque comunicativo para la enseñanza de la lengua, ¿sí? Bueno, yo empiezo la clase yendo, ¿no? de lo general a lo particular, ¿no? Empezamos la clase pensando qué es un enfoque didáctico en general, ¿sí? Bien, un enfoque, esto vale para todos los enfoques de todas las disciplinas que ustedes van a ver, ¿no? Un enfoque didáctico es un conjunto de asunciones valorativas en relación a la naturaleza del aprendizaje y la enseñanza de determinado objeto o de determinada disciplina, ¿sí? Sería un conjunto de valores que asumimos, ¿sí? En relación a cómo se aprende determinado objeto, ¿sí? Y cómo se enseña también ese objeto. Entonces, el enfoque didáctico determina qué se debe enseñar, ¿sí? Los contenidos, y cómo debe ser enseñado, ¿sí? A través de qué estrategias. Bien, ¿quién elabora y determina el uso de uno u otro enfoque? Bien, el enfoque didáctico es delimitado por un conjunto de especialistas, ¿sí? Especialistas del ámbito de la pedagogía y especialistas del ámbito de la lingüística, en este caso porque vamos a hablar ahora específicamente del enfoque didáctico para la enseñanza de la lengua, ¿sí? Bien, ahora, ese enfoque que queda delimitado a partir del trabajo de los pedagogos y los lingüistas, ¿sí? Queda después proyectado, ¿sí? En los documentos curriculares oficiales, ¿sí? En este caso, vamos a pensar en el diseño curricular, ¿sí? En el diseño curricular, nosotros tenemos en la presentación de cada área,
una síntesis ahí, ¿sí?, del enfoque que debemos utilizar, ¿no?, para la enseñanza de esos contenidos que aparecen en el diseño. Bien. ¿Qué hacemos entonces los docentes? ¿Sí? Los docentes lo que hacemos es tomar ese diseño curricular, ¿sí?, y después nosotros, lo que nos queda a nosotros es elegir cuáles van a ser los procedimientos metodológicos y cuáles son o cuáles van a ser las estrategias que vamos a utilizar en el aula con nuestros alumnos, ¿sí?, siempre adecuándonos a ese enfoque que ya quedó registrado, quedó prescripto, ¿sí?, en el diseño curricular. ¿Sí? Entonces, ese es el trabajo que hacemos los equipos docentes en las instituciones escolares, ¿sí? Hacer el diseño de las actividades, ¿sí?, la elección de estrategias, de recursos, siempre enmarcándonos dentro de este enfoque que ya está prescripto. Nosotros no deberíamos, ¿sí?, corrernos, ¿sí?, de lo que ya está prescripto en el diseño curricular. Bien. Y esto cuando ustedes planifican en prácticas, en esta práctica y en cualquier otra práctica, siempre se menciona, ¿no?, esto de que la planificación debe estar dentro del enfoque, ¿sí? Bien, entonces, ¿de dónde surge un enfoque didáctico? Vieron que antes hablamos, en la diapositiva anterior hablamos de la elaboración del enfoque didáctico por parte de especialistas, ¿sí? Entonces, el enfoque didáctico surge del saber científico, ¿sí?, del saber científico vigente en determinado momento sobre la actividad pedagógica, ¿sí?, y también surge del saber científico vigente en determinado momento sobre el objeto o la disciplina que vamos a enseñar. Bien. Entonces, en el caso del enfoque, de los enfoques que se utilizaron antes, ¿sí?, en el pasado, para la enseñanza de la lengua, ¿sí?, podemos mencionar el enfoque estructuralista y el enfoque tradicional, ¿sí? Esos eran enfoques que podemos situar en el tiempo. El estructuralista estuvo vigente aproximadamente entre los 60 y los 90, ¿sí? Y antes de los 60, bueno, ahí podríamos ubicar al enfoque tradicional, ¿sí? Esos enfoques se sustentaban en teorías más antiguas, ¿sí? A ver, después vuelvo sobre los enfoques anteriores, ¿sí? Quiero explicar primero el enfoque actual, ¿sí?, para después hacer el contraste, ¿sí? El enfoque didáctico actual, que es el comunicativo, ¿sí?, se sustenta en teorías que fueron desarrolladas, por lo menos las lingüísticas, que forman parte del sustento de este enfoque, son teorías que fueron desarrolladas a partir de la segunda mitad del siglo XX, ¿sí? O sea, son teorías lingüísticas relativamente recientes, digamos, ¿sí? El enfoque comunicativo, entonces, se sustenta en teorías pedagógicas como el constructivismo y el cognitivismo, ¿sí? Que esto ustedes lo conocen de otras materias, y entonces no me voy a detener mucho ahí, pero saben que me refiero a estudios como los de Piaget, los de Ausubel, los de Vygotsky, los de Brunner, ¿sí? La teoría de los esquemas, la teoría del aprendizaje significativo, la teoría del aprendizaje social, ¿sí?, toda la teoría de los andamiajes, etc., ¿sí? Eso en relación a las teorías pedagógicas, ¿sí? En relación a las teorías lingüísticas que funcionan como sustento de este enfoque, ¿sí?, podemos mencionar a la pragmática, la sociolingüística, la teoría de la enunciación, la lingüística del texto, la teoría de la lectura y la escritura como procesos, ¿sí? Esto, bueno, sí, son términos que parecen como muy difíciles, pero no es tan difícil. Si ustedes leen la clase, está explicado qué aporte hace la pragmática, qué aporte hace la sociolingüística, ¿sí? Yo se los puedo sintetizar ahora, diciéndoles que, bueno, la pragmática se ha ocupado sobre todo del estudio
de las intenciones de comunicación y de los efectos que se pretenden lograr en los destinatarios, ¿no? Cuando nos comunicamos. La sociolingüística aportó todo lo que tiene que ver con el conocimiento de las variaciones de la lengua, todo lo que tiene que ver con los lectos, ¿sí? Y también los registros lingüísticos. Bien, la teoría de la enunciación aportó todo lo que tiene que ver con el conocimiento de la situación comunicativa, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los elementos que constituyen las situaciones comunicativas, ¿sí? Enunciador, destinatario, ¿sí? Referencia, ¿sí? Cómo entra en juego ahí la cuestión de la subjetividad, ¿sí? Bien, después tenemos la lingüística del texto, ¿sí? Que lo que ha aportado tiene que ver con el conocimiento de los diferentes tipos de textos, los diferentes formatos textuales, las diferentes estructuras, bueno, todo lo que tiene que ver con la cohesión y la coherencia textual también. Bien, y la teoría de la lectura y de la escritura como procesos, ¿sí? Aportó todo el conocimiento que tiene que ver con las estrategias de lectura, ¿no? Y las etapas, ¿sí? de escritura. Esto ustedes lo deben haber visto en alguna de las materias anteriores, cuando hablamos de las etapas de la escritura, hablamos, ¿sí? de la etapa de la planificación, de la revisión, de la edición, ¿sí? La puesta en texto, la revisión de nuevo, ¿sí? Porque son procesos que se van repitiendo. Cuando hablamos de la lectura como proceso, pensamos en todas las estrategias, ¿sí? que se ponen en juego a la hora de leer y a la hora también de comprender, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los procesos de hipotetización, inferencia, anticipación, eso básicamente, ¿sí? Bien, entonces, a partir del desarrollo de estas teorías, entonces, ¿sí? Se determinan, ¿sí? algunas decisiones didácticas, ¿sí? Bien, algunas de las decisiones didácticas más importantes dentro de este enfoque tienen que ver con que se plantea que la enseñanza de la lengua, ¿sí? tiene que estar centrada en ampliar la competencia comunicativa del alumno a través del desarrollo de habilidades lingüístico-discursivas, ¿sí? Ya vamos a hablar después más adelante de qué es la competencia comunicativa, ¿sí? Se estudia la lengua en uso, ¿sí? A partir de este enfoque, ¿sí? se da mucha importancia a la lengua en uso. En enfoques anteriores, ¿sí? lo más importante, o lo único que se enseñaba, ¿sí? era la descripción de la lengua, ¿sí? y sobre todo la descripción de la lengua como un sistema, ¿sí? A partir del enfoque comunicativo, se continúa enseñando, obviamente, la lengua como sistema, se continúa con esto de la descripción de la lengua, pero también aparece fuertemente, ¿sí? esto de enseñar a usar la lengua, ¿sí? no solamente saber cosas sobre la lengua, sino saber usar la lengua para comunicarme adecuadamente en diferentes contextos, ¿sí? Esto es lo que cambia más fuertemente, ¿sí? del enfoque anterior a este. Bien, entonces, nos comunicamos a través de prácticas discursivas que constituyen situaciones cambiantes que condicionan a los interlocutores, ¿sí? Entonces, cómo utilizar la lengua en esas diversas situaciones discursivas, ¿sí? Eso es lo que tenemos que lograr que nuestros alumnos aprendan. Bien, acá tenemos un acercamiento a la definición de qué es la competencia comunicativa. Podemos definir a la competencia comunicativa,
como una compleja trama de saberes y habilidades que se ponen en juego para establecer una efectiva comunicación en diversas situaciones, ¿sí? La competencia comunicativa abarca diferentes dimensiones. Ustedes, si ya leyeron a Marín y después si leen a Avendaño, que es el otro autor que yo les subí al aula, ¿sí? Van a ver que ellos plantean varias dimensiones, en algunas coinciden, en otras no tanto, ¿sí? Pero bueno, la competencia comunicativa estaría integrada, ¿sí? O implicaría otros tipos de competencias, ¿sí? Y ahí tenemos a la competencia lingüística, ¿sí? Que la competencia lingüística tiene que ver con el conocimiento de la lengua, ¿sí? Tenemos la competencia enciclopédica, que tiene que ver con el conocimiento del mundo, ¿sí? El conocimiento del mundo es necesario para poder comunicar y para poder interpretar lo que otros me comunican, ¿sí? Tenemos la competencia textual, ¿sí? Que tiene que ver con el conocimiento de los mecanismos que nos permiten interpretar y producir textos bien constituidos, ¿sí? Tenemos la competencia discursiva, que tiene que ver con el conocimiento de los géneros textuales. Hay diferentes géneros, diferentes formatos que se usan para diferentes situaciones, entonces tenemos que tener un conocimiento, ¿sí? De los géneros. La competencia pragmática, ¿sí? Que tiene que ver con la adecuación, ¿sí? Con la adecuación a los contextos, tanto cuando produzco y también cuando interpreto, ¿no? Porque cuando interpreto tengo que poder hacer una asociación, ¿sí? En relación al contexto. Bien. La competencia paralingüística, ¿sí? Que tiene que ver con conocer y poder interpretar también todos los elementos que rodean al texto, tanto al oral, ¿sí? Como al escrito, ¿sí? En la oralidad nosotros contamos con otras formas de significar que acompañan lo que decimos, como por ejemplo la gestualidad, ¿sí? O la expresión de la cara. Bueno, eso tiene que ver con lo paralingüístico, en la oralidad, y en la escritura lo paralingüístico tiene que ver con algunos elementos gráficos y a veces algunos elementos escritos que rodean al texto principal, ¿sí? Títulos, fotografías, dibujos, tablas, epígrafes, notas al pie, por ejemplo, ¿sí? Entonces, poder interpretar, ¿sí? Conocer esos elementos para interpretarlos o también para utilizarlos en la producción, ¿sí? Es importante. Bien, y ustedes cuando lean el texto de Avendaño van a ver que le agrega la competencia literaria, la competencia kinésica, la competencia proxémica, la competencia semiótica, como que él amplía un poco más el panorama de la competencia comunicativa, pero bueno, eso después ustedes léanlo porque si no se va a hacer muy largo. Bien. Entonces, con este enfoque cobran relevancia en la enseñanza, ¿no? Los contextos comunicativos, ¿sí? Se va a dar importancia a la situación de comunicación, quién es el enunciador, quién es el destinatario, qué relación hay entre ellos, ¿sí? Eso va a determinar la forma de comunicarnos, el formato de textual que voy a utilizar, el registro que voy a utilizar, un registro formal o informal, por ejemplo, ¿sí? Bien, también se le da relevancia a los componentes no verbales de la comunicación, ¿sí? Que antes en enfoques anteriores no eran tenidos en cuenta, ¿sí? Todo lo paralingüístico. Bien, los múltiples factores socioculturales que entran en juego en la construcción de los significados, y cobra relevancia también la articulación entre saber cosas sobre la lengua, ¿sí? Saber describir la lengua, ¿sí? Que nuestra lengua se constituye por ejemplo, por diferentes clases de palabras, o por unidades con significado y unidades sin significado, cuestiones sintácticas, cuestiones morfológicas, cuestiones gramaticales, ortográficas, ¿sí? Todo eso tiene que ver con saber cosas sobre la lengua, con saber describir la lengua, ¿sí?
pero eso tiene que articularse con saber usar la lengua. ¿Sí? Yo siempre les cuento a los alumnos que yo hace años que estudié inglés, había abandonado y ahora retomé. Y sé un montón sobre gramática de la lengua inglesa, ya tengo bastante léxico, conozco muy bien las estructuras sintácticas, eh, conozco la lengua, sé cosas sobre la lengua inglesa, pero no me puedo comunicar, ¿sí? No sé usar la lengua para comunicarnos todavía, ¿sí? Entonces, en el enfoque anterior, que era el estructuralista, ¿sí? Lo único que se enseñaba era la parte descriptiva de la lengua, ¿sí? Entonces, después se advirtió que eso no era suficiente. No es suficiente saber la teoría sobre la lengua, ¿sí? Hay que también tener muchas oportunidades de utilizarla, ¿sí? Y ver a otros utilizando la lengua en diferentes situaciones, ¿sí? Para poder potenciar mi competencia comunicativa, ¿sí? ¿Se entiende, chicos, hasta ahí? Sí, profe. Sí, ¿Quieren preguntar algo? no, por el momento. Bien, entonces avanzo. Bueno, lo que yo les decía, ¿no? Saber describir la lengua es insuficiente. Es necesario que los alumnos se comuniquen a través de ella, ¿sí? Entonces, nos vamos a ocupar del desarrollo de las habilidades de hablar, escuchar, leer y escribir. Bueno, acá lo de hablar y escuchar también cobra mucha relevancia a partir de este enfoque. ¿Sí? Antes la oralidad como que no tenía tanto lugar en el aula, ¿sí? Y actualmente sí. Es muy importante trabajar la oralidad y trabajar con géneros orales con nuestros alumnos. Y enseñar la comunicación oral, ¿sí? Bien, entonces, nos vamos a ocupar del desarrollo de habilidades de hablar, escuchar, leer y escribir, partiendo, en lo posible, de situaciones comunicativas concretas, donde los alumnos participan como enunciadores o como destinatarios, atendiendo a la funcionalidad de las diversas configuraciones discursivas, los ámbitos de circulación y la tensión permanente entre uso y reflexión. Bueno, a ver, acá como que esto está escrito así un poco difícil, pero es simple, ahí se los explico. ¿Sí? Entonces, nosotros les tenemos que dar a nuestros alumnos muchas oportunidades de hablar, de escuchar, de leer y escribir, ¿sí? Y tratar de enmarcar, ¿sí? esas actividades siempre en situaciones comunicativas concretas, que tengan sentido, ¿sí? No es escribir porque a la seño se le ocurre, ¿sí? Que escribas un texto sobre la primavera, ¿sí? Sino que la idea es proponer una situación de escritura que sea significativa para el alumno, en donde tenga un destinatario real, ¿sí? Que después vaya a leer el texto, por lo menos hipotéticamente, ¿sí? Donde el chico entienda, ¿sí? Cuál es la intención, cuál es la función que va a cumplir ese texto que está produciendo, por ejemplo, ¿sí? O cuando leemos, ¿para qué leemos? ¿Sí? Leemos para entretenernos, ahora leemos este texto porque tenemos que informarnos sobre algún tema específico, no sé, del área de ciencias, suponga, ¿sí? A eso nos referimos con situaciones comunicativas concretas. Los chicos tienen que estar inmersos en esas situaciones comunicativas concretas. Y ahí es donde ellos tienen que participar. A veces como enunciadores, ellos van a ser los que hablen o los que escriban. Y otras veces como destinatarios, ellos van a ser los que escuchen o los que lean, ¿sí? Y siempre tenemos que prestar atención y hacer conscientes a nuestros alumnos de la función que cumplen, ¿sí? Esos textos que estamos leyendo, ¿sí? En qué ámbitos se utilizan esos textos que estamos leyendo, ¿sí? En qué ámbitos esos textos suelen estar o a qué ámbitos pertenecen. Es un texto de ciencias, ¿sí? Es un texto que tiene que ver con un reglamento, no sé, de una biblioteca o de otra institución, ¿sí? A eso nos referimos. Bien, bueno, y esto de la tensión permanente entre el uso y la reflexión tiene que ver con que, bueno, usamos la lengua con nuestros chicos en todas estas situaciones que vamos a proponer, ¿sí?
Pero siempre tenemos que instaurar un momento, ¿sí?, de reflexión, ¿sí? ¿Para qué? Para trabajar la cuestión de la descripción de la lengua, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la gramática, todo lo que tiene que ver con los aspectos sintácticos, morfológicos, todo lo que tiene que ver con los géneros discursivos, ¿sí? O sea, cuando digo géneros me refiero a los tipos de textos, ¿sí? Todas estas cuestiones específicamente lingüísticas que tienen que ver con la descripción de la lengua, ¿sí?, se trabajan a partir de estas situaciones comunicativas, ¿sí? Y no como una teoría aislada, ¿sí? En enfoques anteriores, ¿sí?, tal vez yo trabajaba un día la categoría de verbo de forma aislada, ¿sí? Ahora pensamos en trabajar la categoría de verbo, ¿sí?, a partir de la lectura de determinado texto en donde el verbo ocupa un lugar muy importante. Por ejemplo, a partir de un instructivo. Aunque el verbo siempre es importante, justo elegí la palabra más importante. Me estoy quedando sin aire. Bien, lo que me faltó decirles era esto, lo del panorama anterior. Bueno, ustedes cuando lean el texto de Marín, ustedes ahí tienen descrito el enfoque tradicional, que era como un enfoque bastante antiguo, en donde en el enfoque tradicional aparecía como una mezcla de categorías, aparecían conceptos que tenían que ver con la lógica, conceptos que tenían que ver con la filosofía, mezclados con otros que eran más estrictamente lingüísticos, ¿sí? Después, en el caso del enfoque estructuralista, aparecía una fuerte enseñanza de todo lo sistémico de la lengua, ¿sí?, de todo lo que tenía que ver con la descripción de la lengua, ¿sí? Era un enfoque que también a nivel pedagógico se sustentaba en teorías un poco más viejas, como en este caso el conductismo, ¿sí? Entonces había mucho, dentro del enfoque estructuralista había mucho trabajo repetitivo, o sea, ejercicios largos, listas de oraciones para analizar, por ejemplo, listas de 20 oraciones para analizar, por ejemplo. ¿Sí? En el enfoque estructuralista la enseñanza estaba centrada solamente en lo que llamamos la competencia lingüística, no comunicativa, en la competencia lingüística, que es solo el conocimiento de la lengua, ¿sí? Se buscaba ampliar el conocimiento teórico del alumno sobre la lengua, ¿sí? Se estudiaba qué es la lengua, ¿sí? Y el uso no tenía cabida acá, ¿sí? Eso tenía que ver con el desarrollo del saber acerca de lo lingüístico, ¿sí? Vigente en ese momento, ¿sí? Esto después pudo cambiar con el desarrollo de la pragmática, la sociolingüística, la lingüística textual, la teoría de la enunciación, etc. Bien, bueno, esta es la parte teórica. ¿Entendían, chicos? Después ustedes lo van a leer con más profundidad, ¿no? Pero este desarrollo más o menos se entiende. Sí, está claro, Susi, hasta ahora. Gracias, Caro. Bien. Bueno, entonces vamos a ver algunas de las actividades que les dejé como ejemplo. Así se puede entender un poquito más esto del enfoque. Tendría que ir, espérenme un segundito, voy a ir a la clase. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Sí, se ve. Bueno, ustedes tienen acá la actividad 3. Vamos a empezar por la 1. Yo les dejé de ejemplo una actividad, dos actividades de nivel primario y 2 que se podrían hacer en el nivel inicial. ¿Sí? Ahora las miramos juntos. Leandro, si me paso del tiempo, vos decime. Dale, tranqui. Vas bien por ahora. Bueno, entonces, la primera actividad que tienen ahí como ejemplo es una actividad enmarcada en el enfoque, obviamente, ¿sí? Bueno, en realidad es una serie de actividades, ¿sí? Parte de 4 textos,
¿sí? Bueno, esa es otra cosa importante en el enfoque. Si nosotros nos comunicamos a través de textos, entonces el texto es una de las unidades más importantes, ¿sí? Para trabajar la enseñanza de la lengua. Siempre que sea posible, ¿sí? Vamos a partir de textos completos, ¿sí? Vamos a trabajar con textos, vamos a trabajar primero su sentido global, vamos a trabajar la interpretación, ¿sí? Y después vamos a ir a analizar cuestiones más pequeñas, ¿sí? Que están funcionando dentro de los textos, ¿sí? Y esto es un ejemplo de eso. Esta es una serie de actividades que parte de 4 textos que son descripciones de animales, ¿sí? Ustedes después los leen. Hay uno que está tomado de una revista infantil, hay otro que está tomado de una enciclopedia, o dos que están tomados dos que están tomados de una enciclopedia, creo, y hay uno que está tomado de un texto literario, ¿sí? Entonces, en esos diferentes textos, todos describen animales, dijimos, vamos a encontrar ahí diferentes formas de describir, ¿sí? Hay algunos textos que son más serios, otros que son más graciosos. Algunos que tienen palabras más técnicas o más difíciles y otros que tienen palabras más sencillas, más fáciles de entender, ¿sí? Algunos que son más creativos, ¿sí? Otros que son más estructurados. Bien, entonces, se parte de ahí, de la lectura de esos textos, ¿sí? Después, ¿sí? De la lectura se pasa a enseñar acerca de algunos recursos que utilizamos cuando queremos describir o explicar, ¿sí? Que es lo que hacen estos textos es describir o explicar animales, ¿no? Entonces, se trabaja primero con la comparación, ¿sí? Entonces, se explica, ¿sí? Que cuando comparamos algo, ¿sí? Siempre lo que tratamos de hacer es comparar lo que queremos explicar con algo que sea conocido, ¿no? Con algo que pertenezca al ámbito cotidiano, ¿sí? Y eso permite entender mejor eso que queremos explicar, ¿sí? Al acercarlo a algo que ya es conocido. Entonces, la autora no, en la actividad ustedes van a encontrar que aparecen mencionadas comparaciones, ¿sí? Acá hay un ejemplo, después aparecen señalados, bueno, que para la comparación se suele utilizar el verbo parecer, pero que no es la única forma de hacer comparaciones, que también podemos utilizar otras formulaciones, como decir tal cosa es más que tal otra cosa, o esto es como esta otra cosa, o esto es tal cosa que se confunde con tal otra cosa, ¿sí? Acá tienen otros ejemplos de formulaciones lingüísticas, ¿sí? Que se utilizan cuando hacemos comparaciones, ¿sí? Después se les pide a los chicos buscar otras comparaciones en los textos. La forma en cómo están, eso ustedes después léanlo, ¿no? Pero cómo están escritas las consignas también es atractivo, ¿sí? Un ejemplo, acá dice, bueno, busquen otras comparaciones. En el texto, Ramón Grillo, mucho gusto, hay una. Hay que buscar con lupa, ¿sí? Porque es como que está muy escondida, ¿sí? Entonces, esto de hay que buscar con lupa es como que ya te invita de otra manera, ¿no? A resolver la consigna, ¿no? Es como que agrega algo lúdico. Bien, después aparece todo un trabajo sobre el recurso del humor. Como varios de estos textos están destinados a niños, ¿sí? Aparece el uso del recurso del humor, ¿sí? Y hay todo un desarrollo a través de preguntas que se les hacen a los chicos sobre los textos, que los llevan a reconocer en qué partes del texto aparece ese elemento que llamamos humor, que tiene que ver con eso que nos hace reír, ¿sí? Y bueno, después hay toda una invitación también a buscar otros usos del humor en los textos, ¿sí? Y después la actividad finaliza con un cuadrito en donde los chicos tienen que identificar, bueno, acá en el cuadrito tienen los textos. Un texto es la llama, Ramón Grillo, el grillo común y el ay. Esos son los 4 textos. Después acá hay preguntas que tienen que ver con los destinatarios,
el uso de la primera persona o la tercera persona, el uso de vocabulario específico, el uso del humor, el uso de comparaciones, el uso de diálogos, cuáles textos inventan, ¿sí? Son más creativos, ¿no? Entonces los chicos tienen que marcar con una X, por ejemplo, cuáles de estos textos están dirigidos a los adultos. Y ellos tienen que marcar cuál. ¿Sí? Eso en relación a los destinatarios, por ejemplo. Cuáles incluyen palabras muy científicas, ¿sí? Y ellos tienen que marcar. Entonces acá, en este ejemplo, ¿sí? de actividad, lo que tenemos, ¿sí? Tiene que ver con la enseñanza de cómo algunos elementos como la comparación y el humor, o recursos como la comparación y el humor, ¿sí? Se utilizan en los textos descriptivos o explicativos. ¿Sí? Y después también hay una reflexión acerca de cómo la composición del texto o las elecciones que yo hago en el texto, de las formulaciones, cómo voy a decir las cosas, eso tiene que ver con quién es el destinatario, ¿sí? Bueno, básicamente eso, ¿sí? Bueno, eso tenemos en el primer ejemplo, ¿sí? Vieron que acá aparecieron varias cosas, ¿sí? Que yo mencioné cuando estaba explicando el enfoque, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la situación comunicativa, lo que tiene que ver con los textos, ¿sí? Y lo que tiene que ver con la enseñanza de elementos o procedimientos, ¿sí? Más específicos, ¿sí? Que son interesantes conocerlos, pero verlos funcionando dentro de los textos, ¿sí? Enseñar la comparación de manera aislada o enseñar el recurso del humor de manera aislada, o sea, no tiene tanto sentido. Si tiene sentido, si yo les muestro a los chicos cómo esos recursos a mí me sirven en el texto, ¿sí? Para que el destinatario comprenda mejor lo que le quiero explicar. ¿Sí? Ay, como no los veo me desespero un poco. Hable. No, Bien. Bueno, después léanla con detalle, porque además este tipo de actividades a ustedes les da ideas, no dejan de ser modelos que a ustedes les sirven para pensar cuando en algún momento tengan que planificar. Bueno, tienen una siguiente actividad que también es muy linda. ¿Sí? Esta parte de un texto informativo que habla sobre los animales que están en peligro de extinción, ¿sí? Entonces, parte de ese texto, ¿sí? Se invita a leer el texto y desde el principio se invita también a prestar atención al paratexto, ¿sí? Porque se dice, antes de leer el texto completo, lee los títulos y subtítulos, lee las palabras que están destacadas en letra más oscura o negrita, observa las fotografías y lee los textos que acompañan las fotos, ¿sí? Hay todos elementos del paratexto, ¿sí? Estas pistas te ayudarán a comprender mejor la noticia, ¿sí? Les estoy enseñando de alguna manera, ¿sí? Que todos estos elementos paratextuales aportan significado al texto y nos ayudan a interpretarlo mejor. Estoy enseñando la competencia paratextual o estoy enseñando el paratexto sin decirles a los chicos, esto es el paratexto, ¿sí? Bien, entonces después se propone la lectura del texto, obviamente, leer el texto completo. Miren, es un texto atractivo, tiene imágenes, ¿sí? Con epígrafes. Bien, después se trabaja con el título, ¿sí? Y con el subtítulo. Entonces, a partir del título y el subtítulo se trabajan elementos que tienen que ver más con la parte sistémica de la lengua, ¿sí? Porque a partir del título y el subtítulo se trabaja, por ejemplo, la categoría de oración, ¿sí? Y cuáles son los límites de la oración, ¿sí? Entonces, acá está, dice, por ejemplo, volvamos a leer el título y el subtítulo, y acá aparece. Y después dice que el título y el subtítulo se componen por 3 oraciones, y después dice, recuerda, cada oración comienza con mayúscula y termina con un punto, ¿sí? Entonces, fíjense ahí que está trabajando los límites de la oración, ¿sí? Bueno, también se trabajan las ideas que aparecen en el título, ¿sí? En el título siempre están las ideas más importantes, entonces acá aparecen desarrolladas las 3 ideas más importantes que se encuentran en ese título, y también en el subtítulo.
Bien, entonces, después se propone, todas las actividades tienen que ver con el primer texto, ¿sí? Entonces, después, en la siguiente actividad se propone que los chicos anoten algunos de los animales que están en riesgo, ¿sí? Tienen que buscar en el texto y hacer acá una enumeración. Entonces, después se enseña, ¿sí?, que al enumerar ellos tienen que usar la coma y al final, ¿sí?, antes de poner el último elemento, recién ahí utilizar el conector y, ¿sí? Bueno, después se pide otra enumeración, ¿sí? Y para hacer estas enumeraciones, los chicos tienen que buscar los datos en el texto, que ahí estamos haciendo un trabajo también de comprensión. Después tienen que anotar al menos 3 actividades del hombre que amenazan o ponen en peligro a los animales. Entonces tienen que ir al texto, poder identificar esas actividades y enumerarlas. Después tienen que buscar en la noticia y escribir el título donde aparece mencionada bueno, esta información, ¿no?, de las actividades del hombre que ponen en riesgo a los animales. Bueno, vuelve a dar información sobre los títulos. Bien, y se piden otras búsquedas de información en el texto. También tienen que buscar los chicos qué se hace para salvar a las especies estas que están en riesgo de extinción. Bien, después se pregunta, ¿te resultó interesante la noticia? ¿Por qué? ¿Sí? Entonces acá se pide una opinión, ¿sí?, sobre el texto presentado, ¿sí? Y una justificación, ¿por qué? ¿Te pareció interesante? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Sí o por qué no? ¿Sí? Y después también se les pide completar esto, ¿no? Luego de leer esta noticia aprendí que, ¿sí? Como una cuestión metacognitiva. Bien. Después de ahí se pasa a trabajar con los sustantivos, ¿sí? Pero siempre a partir del contenido del mismo texto, ¿sí? Se toma un fragmento, ¿sí? Se toma un fragmento que es del texto y se les dice, piensa qué sucedería si el párrafo estuviese escrito de esta manera. Sí, y dice, un hombre registró detalladamente las especies en riesgo. 3 son las provincias con mayor número de especies amenazadas. En el original está el nombre del quien registró y están los nombres de las provincias. Entonces, después se muestra lo que leí recién, ¿sí?, un nombre y 3 provincias, ¿no?, como para que los chicos vean la diferencia, ¿sí?, que acá falta información. Entonces, a partir de ahí se explica, ¿sí?, la función que cumplen los sustantivos, ¿sí? Leyendo este párrafo no sabríamos exactamente quién registró la información de las escenas en riesgo, ni cuáles son las provincias con mayor cantidad de especies amenazadas, ¿sí? Entonces, para aportar esa información deberíamos utilizar sustantivos, en este caso sustantivos propios. Entonces después pasa la explicación de los sustantivos comunes, de los sustantivos propios. Bien, después se toma otro fragmento del texto y los chicos tienen que anotar los sustantivos, ¿sí?, que encontraron en ese fragmento, no en todo el texto, en un fragmento chiquito. Bueno, después, después para finalizar aparecen unas oraciones en donde los chicos tienen que completar con salta con mayúscula o salta con minúscula, río con minúscula o río con mayúscula, negro con mayúscula o negro con minúscula, para ver cómo usar la mayúscula implica señalar que estoy hablando que me estoy refiriendo a un nombre propio, ¿sí? Entonces, el yaguareté salta para atrapar a sus presas, pero acá tengo que poner salta con minúscula. Ahora, si yo digo, en la provincia de Salta, ¿sí?, Salta con mayúscula, hay muchas especies en peligro. Acá tiene que ir Salta con mayúscula, ¿sí?, porque es un nombre propio, el nombre de la provincia. ¿Sí? Bueno, entonces se enseñan varias cuestiones específicas de la lengua, ¿sí?, sustantivos comunes, sustantivos propios, toda la cuestión del paratexto, toda la cuestión de la oración, los límites de la oración, bueno, cómo se enumera, ¿sí? Varios contenidos específicos que tienen que ver con lengua a partir de un texto, ¿sí? De un texto que es interesante, que los chicos disfrutaron, ¿sí?, sobre el que los chicos
pueden haber discutido, ¿sí? Previamente, después de la lectura, ¿no? Bien. ¿Se entiende cuál es la idea? Cuando decimos partir de un texto y a partir de ahí enseñar otras categorías, ¿sí? Más, que tienen que ver más con el sistema de la lengua. Sí, Susana, la verdad que a mí cuando leí ese tipo de actividades, pero la verdad que me encantó la claridad y, y también te hace dar cuenta por ahí uno que trabaja recibiendo varias propuestas de lengua en nivel primario, que algunas, lo bueno es que están diseñadas respetando este enfoque comunicacional y otras desde la visión anterior. Esto que vos leías recién, por ejemplo, del paratexto, ¿no? Por ahí empiezan todos con definiciones. Eh, o sustantivos común, propio, la clasificación de adjetivos, todo desde el marco teórico como aislado, ¿no? Un sustantivo es tal, se clasifican en comunes propios y otras más, pero después a lo último recién viene un texto o una actividad, entonces es poco significativo realmente. Claro, claro, entonces estos ejemplos de actividades son como para que a los chicos les quede claro esto de que, bueno, enseñar sustantivos no es presentar la definición de sustantivo, poner de título sustantivo, poner la definición de sustantivo, darle una lista de palabras a los chicos y que ellos tengan que clasificar en sustantivos y propios. No, porque eso, o sea, es poco significativo, ¿sí? Los chicos van a aprender ahí memorísticamente, ¿sí? Y es muy diferente cuando uno plantea cómo esas palabritas funcionan, ¿sí? En un texto que realmente nos comunica algo interesante. Sí, esa es la idea del enfoque comunicativo. Sí, a veces, en muchas ocasiones, este enfoque se ha malinterpretado y se ha dejado de enseñar, o se le ha dejado de dar relevancia a todo lo que tiene que ver con estas categorías teóricas, específicamente lingüísticas. Entonces se enseñó menos la gramática, se enseñó menos toda la cuestión sintáctica, morfológica, y no, el enfoque comunicativo nunca dice que no hay que enseñarlo, solamente que dice que con eso solo no alcanza, que es eso, ¿sí? Pero hay que ir mucho más allá. Bien, después tienen dos ejemplos más de actividades que podrían hacer en el nivel inicial, porque el enfoque ya lo utilizamos desde el nivel inicial, no se les voy a proyectar ahora porque no los quiero cansar, pero bueno, tienen una de producción de textos, ¿sí? Se presentan unas imágenes y se invita a los chicos a producir texto oralmente. Los chicos en nivel inicial pueden producir texto oralmente, no solamente cuento, podemos pedirles que produzcan un texto informativo, siempre previamente habiéndoles dado algún modelo, ¿no? Y después tienen otra actividad en donde los chicos tienen que diferenciar un texto informativo de uno literario, ¿sí? Eso tiene que ver con trabajar con los géneros, ¿sí? Eso lo puedo hacer perfectamente en una salita de 5. Bien, chicos, no sé si tienen preguntas sobre esto. Ah, tienen una actividad para hacer, perdón, me había olvidado de eso. ¿Alguien leyó la actividad? ¿No? Esperen, ya les digo bien cómo es la consigna. No quiero inventar. Espérenme un segundito. Bien, la actividad tiene 2 puntos, ¿sí? Bueno, ustedes en esta clase tienen estas 4 actividades, ¿sí? Que yo les mencioné ahora, todas se enmarcan en el enfoque didáctico estudiado. Lo que ustedes tienen que hacer es buscar una actividad para nivel inicial y una para nivel primario que se enmarque también dentro del enfoque y justificar, ¿sí? No les digo diseñar, porque ustedes están recién en segundo año, ya después cuando
cuando planifiquemos en la segunda etapa van a tener que diseñar. Yo ahora les digo buscar, ¿sí? Y buscar dónde. Yo les sugiero que busquen en los documentos oficiales, en los recursos que aparecen para docentes en las páginas oficiales del Ministerio de Educación, de la Nación, o también en algunas páginas que tienen que ver con los ministerios de educación de algunas provincias, ¿sí? Ahí aparecen recursos didácticos, bueno, ahora está toda la serie de actividades que se propuso para el trabajo virtual, pero bueno, tenemos materiales más antiguos que son muy buenos, como los cuadernos para el aula, las propuestas para el aula. Ustedes después, si se fijan en esas actividades que yo les subí, abajo dice el nombre de la publicación de donde yo la saqué. Una creo que se llama Todos pueden aprender lengua, si no me equivoco. Son todas publicaciones que están en las páginas oficiales del Ministerio de Educación. Y yo les recomiendo buscar actividades en esos sitios, ¿sí? Y lo siguiente que tienen que hacer es que vimos que dentro de este enfoque el texto, o como unidad comunicativa, ocupa un lugar relevante, ¿sí? Es dentro de las secuencias de actividades, ¿no? Entonces lo que tienen que hacer es seleccionar un texto que sea atractivo para nivel inicial o para nivel primario, y elaborar un soporte también atractivo en tamaño grande como para presentar ese texto a los alumnos, ¿sí? Puede ser un libro ampliado, un rotafolios, láminas, tarjetas, no sé, ustedes piensen el recurso. Si quieren, primero pueden hacer consultas, ¿no? Puede ser un texto literario o un texto no literario. ¿Sí? El género lo eligen ustedes, puede ser una noticia, puede ser una receta de cocina, un instructivo para armar algo, una reseña sobre un libro, una reseña sobre una película infantil, un poema, un reglamento, una descripción científica de un animal, un cuento, no sé, ustedes eligen el género, ¿sí? Esa va a ser producción nuestra, digamos. O sea, No, el texto lo buscan, lo que va a ser producción suya es el recurso claro. que van a elaborar para presentar el texto a los alumnos. Ajá, okay. ¿Sí? Bueno, para esa actividad tienen 2 semanas, que en realidad son 2 actividades, yo le digo actividad, pero en realidad son 2 actividades. Bien. Ahí el profe Rubén compartió un enlace de materiales didácticos. No sé qué específicamente hay en ese enlace, profe. Sí, es el de la Biblioteca Nacional de Maestros del Ministerio de Educación de Nación. Tiene una parte, pero así como dijo Susana, fíjense, busquen porque hay sitios oficiales que en determinado año, 2015, 2014, 2016, se diversificó eso para distintas plataformas. Vayan buscando y van a ir encontrando como desde los lineamientos generales hasta más material oficial. Los cuadernos para el aula también están cargados ahí. Sí. Es cuestión de ir buscando en todas las bibliotecas, en todos los vericuetos esos de enlaces que hay. El año pasado la Biblioteca Nacional del Maestro y Maestra, agregaron ahora, lanzó una biblioteca digital que está muy buena. Justo antes de entrar a la clase estaba chusmeando y tiene un montón de libros de literatura infantil, está también separado por niveles, organizado por niveles, y de pedagogía, didáctica, ¿no? Está muy bueno para que lo puedan chusmear también. Ahora se los comparto. Tienen todo disponible, chicos, hay que saber buscar nada más. Hace unos años, hace muchos años, perdón, cuando nosotros estudiábamos no era así. ¿Sí? Ahora tienen todo muy al alcance de la mano, ¿sí? Pero bueno, hay que saber buscar, hay que buscar bien en lugares confiables. Bien, ¿alguna pregunta? Profe, ¿y este recurso le tenemos que presentar a usted así en una clase como esta? ¿O tenemos que sacarle fotos y ir explicándole en un Word sería y después enviarle? ¿Cómo sería eso?
No, yo pienso que con fotos lo podemos solucionar. No sé, Leandro, si podemos contar con una clase para la presentación de los recursos, porque no sé cómo estamos con los sí, tiempos. podríamos llegar a pensar y si no, abrir algún espacio en la plataforma para subirlos. Por ahora, bueno, ya tenemos bien organizadas estas semanas con los enfoques, pero bueno, podríamos ver después, o si no, abrir un espacio específico, puede ser un drive o incluso dentro de la plataforma para subir. Bien, ustedes vayan elaborando el recurso. Primero seleccionar el texto, que es lo más importante, ¿sí? Después pensamos qué recurso puede funcionar para ese texto, ¿sí? Vamos elaborando el recurso, ¿sí? Y primero lo presentan en foto y después vemos si es necesario o si creemos que es valioso, podemos organizar una instancia en donde ustedes puedan también dialogar y socializar con los compañeros acerca del recurso elaborado. Bien, bueno, entonces yo por hoy dejaría acá y si les parece, mañana podríamos hablar específicamente acerca de la enseñanza de la literatura. No sé qué dicen Leandro y Vanessa. Me parece genial, me encanta la literatura. Es mi parte favorita. Bueno, entonces nos encontramos mañana para ver la parte de literatura infantil y su enseñanza, digamos. 20:30 sería. 20:30. Sí, chicos, vayan leyendo si pueden algo del material, por si tienen alguna duda, mañana también podemos resolverla. ¿Sí? No dicen nada. Anonadados. Pipí. Erika, Alan, Sí, acá. Ahí Benja está participando, ¿eh? Bien ahí, Benja. Sí, está prendiendo y apagando la cámara. Dice, mamá, ¿y tus alumnos a dónde están? Dice. Pipí. Nos está reclamando Benja, prendan las cámaras. Sí. Ahí está. Bien, la ovejita. nos vemos mañana entonces 20:30 y mañana también los profes del área de ciencias naturales van a subir la clase asincrónica. Sí, así que tienen para entretenerse. Sí. Mañana subimos eso y bueno, lo vamos a cargar, como dijiste, en forma de noticia, como noticia. Dale. Bien, dale. Listo. Buenísimo. Nos vemos. Bueno, vengan mañana, chicos, a los alumnos les digo, vengan mañana que les voy a compartir cuentos. Bueno, profe, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Bueno. Chao.